siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Hola Susi, Dios bendiga. Estamos comenzando, esperando que se sumen los hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Las manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor.
Bendito Dios. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Si pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta, tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Dolly, Dios bendiga. Mendoza presente. Ana María, Dios bendiga, Ana María. Gracias por estar ahí. Gracias, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. A Dios. Muchas gracias, Señor. Una vez más, estamos dando comienzo a este tiempo de bendecir y hoy vamos a continuar con el tercer capítulo de este estudio, el reino de Dios. Ya habíamos visto los primeros 2 capítulos en días anteriores. Sepa disculpar cuando no estoy presente porque alguna otra actividad se cruza en el medio, como mañana, por ejemplo, no voy a estar presente en la noche, así que 3-4 veces en la semana vamos a estar haciendo estos videos, y el domingo en la mañana siempre el culto dominical, ese sí lo hacemos en el devocional familiar, el domingo en la mañana. Lo transmitimos en directo, que es nuestro devocional como familia, lo compartimos con ustedes. Así que bienvenidos a esta transmisión y vamos a orar al Señor para entrar en el tema de hoy. Vamos a orar al Señor. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra, muy agradecidos, Señor, por todo lo que representa el estar en tus manos, a tu cuidado, bajo tu protección. Señor, nos has dado la vida, has perdonado todos nuestros pecados, nos has hecho aceptos en el amado, en Jesucristo nuestro Señor, nos has dado de tu Espíritu
Por eso, Señor, es que pedimos ahora que tu bendito y santo Espíritu nos esté instruyendo. Espíritu Santo, ayúdanos, capacítanos, enséñanos y que podamos recibir tu enseñanza para ponerla por obra. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Señor, sea tu nombre bendito, tu nombre exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dolly. Dios bendiga. Igualmente, Dios bendiga sus vidas. Bueno, veníamos viendo el tema del reino de Dios. Vamos a refrescar algunas cositas. Por ejemplo, yo les decía la otra vuelta que la palabra reino en el libro de Mateo se encuentra 55 veces. En Marcos, 20 veces. En Lucas, 46 veces. En San Juan, 5 veces. Ahí en ese grupito nomás tenemos 116 veces que en los evangelios se menciona la palabra reino. Y como la expresión reino de los cielos en los evangelios, en todos los evangelios, se menciona 80 veces. O sea que si sumamos los 116 más los 80 son 196 veces que se está hablando de la palabra reino o reino de los cielos. Y bueno, y hay algunas otras expresiones que son sinónimos del reino de los cielos que también están en esos evangelios, en los 4 evangelios. No hablamos de las cartas, y en las cartas de los apóstoles también se menciona, en el libro de los Hechos también se menciona. Se habla mucho del reino en la Biblia. Y decía yo que hay 3 temas que Jesús habla mucho. Jesús habla mucho del reino de los cielos, Jesús habló mucho del Padre, ¿no? La figura del Padre, y Jesús habló también del infierno, que es el tema que a veces no nos gusta escuchar, ¿no? Entonces, habíamos visto en el anterior programa una respuesta que le di a una hermana que me hizo una consulta, muy preocupada estaba esta hermanita, por las cosas que se habían levantado y que se habían dicho por televisión y las discusiones que se habían generado por esta serie que hay en Netflix que se llama El Reino. Y bueno, que de una de las instituciones religiosas se salió a defender la postura de los hermanos evangélicos y bueno, y se generó una cosa ahí de discordia, ¿no? Que verdaderamente yo creo que más de aclarar enturbió la cosa. Mire al extremo que ha llegado, que ahora les ha dado pie para que quieran hacer la segunda historia del reino basada en las mismas cuestiones, ¿no? Yo decía que no la vi la serie, yo ni la pienso ver porque está en Netflix, no voy a ir a gastar Netflix yo para ir a ver una película. Pero sí estuve leyendo el argumento, ¿no? Y decíamos de que cuando uno mira este argumento y ve películas que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en Hollywood, de este tema, pero mire, infinidades hay de películas que hablan donde la corrupción de la política se mezcla con la religión, ¿no? Mismo cuando uno ve la película El Padrino, en especial la tercera del Padrino, ¿no? La forma en que la mafia interfiere en los negocios del Vaticano y bueno, y todas esas cosas siempre se han publicado. Y yo no digo que todo sea verdad, pero algo de verdad también hay en eso, ¿no? De que instituciones religiosas que se han mezclado con la política y bueno, y la política, decíamos, me decía un hermano, ¿qué tal toda la política corrupta? No, todos son corruptos, pero hay cosas que están corruptas. ¿Y qué se entiende por corrupción? ¿Qué a veces entendemos por corrupción? Y bueno, son cosas, ¿no es cierto?, non santa que se hacen. Y sucede, y siempre ha sucedido, y verdaderamente cuando queremos defenderlo a Dios,
nos olvidamos una cosa, que Dios se defiende mejor que nosotros. Si hay alguien que sabe defenderse es el Señor. Él sabe cómo defenderse. Él sabe cómo defenderse. Él sabe cómo defender nuestras vidas. Entonces, de lo que más nos tenemos que ocupar, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos de predicar el reino, predicar el evangelio del reino, que es lo que Jesús estaba enseñando desde que llegó a esta tierra. Empezó a enseñar el evangelio del reino, la buena noticia del reino. ¿No? Y cuando hacemos eso, no nos mezclamos con las otras cosas, porque esto es así. Cuando nosotros predicamos el evangelio del reino, no nos mezclamos con las otras cosas, ni nos contaminamos, al contrario. La santidad que se produce en la vida del reino, toca a las otras personas. De una manera u otra las alcanza. Y hay quienes aceptan y quienes no aceptan. Y en el libre albedrío que cada ser humano tiene la libertad de aceptarlo o no. Hay gente que aborrece a Dios y lo va a aborrecer toda la vida. Y no está dispuesto a ceder a ningún tranco con relación a las cosas que tienen que ver con Dios. Yo decía el otro día también que en el mundo hay un testimonio, y cuando hablo del mundo estoy hablando del sistema, como el mundo como sistema, no estoy hablando de las personas hay que amarlas, a las personas hay que llevarles el evangelio, a las personas hay que mostrarles la luz de Cristo. No estoy hablando de las personas en sí, sino del sistema que gobierna este mundo. Le da un fruto al mundo. Y el Señor nos manda que por los frutos conozcamos las cosas. Entonces, cuando yo veo el fruto que da este mundo, ¿qué es lo que veo? Hambre, muerte, guerra, disensión, robo, estafas. Bueno, y muchas veces en nuestras vidas eclesiásticas se han dado estas cosas. No podemos tapar el sol con la mano. Se han dado estas cosas. Y bueno, ¿de qué se va a agarrar el diablo para difamarnos? De esas cosas. Entonces siempre vamos a escuchar estas cosas como siempre se escucharon. Y el riesgo grande que corrió el cristianismo siempre, y que desde el principio de la iglesia sucedió, cuando la iglesia se hizo una con el Estado, con la política, nunca quedó bien parada, porque es mezclar agua y aceite. Nunca queda bien parada. Entonces uno tiene que saber que esas cosas están a la orden del día y que el diablo va a tratar de ensuciarnos. Esto es así. Ahora, ¿Dios se ensucia? No, Él es santo. Él sabe defenderse. Y Él sabe cómo defendernos a nosotros, sus hijos. Por eso nosotros debemos estar sujetos a Él, sujetos a su reino, a lo que Él enseña de qué es el reino. El reino de Dios tiene que ver con lo que uno es. Permanentemente Jesús está enseñando que Él no vino a generar otro reino distinto, terrenal, ¿no? Él no vino a eso. Él vino verdaderamente a salvar lo que se había perdido. Y lo que el hombre había perdido era su reinado. El hombre había perdido su dominio. Cuando usted va al Génesis, al comienzo de todas las cosas, Dios le había entregado todo lo creado al ser humano para que él sea mayordomo de todas esas cosas. Era nuestro reino, era nuestro dominio. Nos manda inclusive que lo dominemos, que lo sojuzguemos, que nos multipliquemos. Los primeros mandamientos que están en la Biblia no están en los 10 mandamientos, están ahí en el Génesis. Y el ser humano pecó, el ser humano entregó eso. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A devolvernos esa relación con el Padre. Lo que se había perdido. ¿Qué perdió el ser humano? La vida.
conoció la muerte y Él nos vino a dar vida nuevamente en Cristo. El reino de Dios tiene que ver con eso, con la vida eterna. Y Jesús permanentemente está enseñando esto. Por eso hoy vamos a mirar en el Evangelio de San Mateo algunas expresiones de Jesús cuando Él enseña cosas del reino y de la manera que las enseña. Primero Él utiliza parábolas. ¿Qué es una parábola? Es como un cuento, una narrativa que va desde un hecho conocido terrenal para descubrir un hecho superior y espiritual. Entonces, por ejemplo, Él habla del sembrador, ¿no?, que sale a sembrar la semilla. Y dice que una semilla cae junto al camino, otra cae entre espinos. Enseña eso el Señor. ¿Se acuerdan de eso? Detalle, ¿quiere que lo leamos? Dice en el capítulo 13 de San Mateo: se juntó mucha gente y entrando Él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga, dice el Señor. Y después cuando le explica a los discípulos la parábola, que no habían entendido bien ellos lo que Él había querido enseñar, Él dice así: oíd vuestras palabras, pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué palabra? La palabra del reino. ¿De qué reino? Del reino de los cielos. La buena noticia del reino. Cuando alguien escucha la palabra del reino, no cualquier palabra, la palabra del reino, hace esta salvedad Jesús. Dice, y no la entiende, viene el malo, la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjese, ¿dónde se siembra la palabra? En nuestro corazón. Para que seamos conforme a esa palabra. Cuando cae así en una mala tierra, dice que los demonios vienen y se la roban, se la llevan. No hace raíz. Después dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es lo que yo decía con relación al otro día, que nosotros creemos y somos muy creyentes hasta la primera cruz. Cuando tenemos el encuentro con la primera cruz, el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Cuando tenemos el encuentro con la primera cruz, con la primera dificultad, hasta ahí nos llegó la fe. A eso se refiere el Señor acá. Esa palabra del reino no hace raíz. Es muy común, esto ha sido muy común de verlo, en las grandes campañas evangelísticas que se hicieron en los años 80, 90, donde masivamente la gente llegaba al conocimiento de la palabra, pero entraba por la iglesia por una puerta y por una puerta trasera, así como entraban, salían. Y muy pocos, de toda esa gente, muy pocos, hicieron raíz en el reino. ¿Por qué? Porque eran como estas personas. Cayó la semilla, vino el problema y se alejaron del Señor. ¿Dios no los amó? Sí los amó.
Dios nos le dio oportunidad, sí les da oportunidad y les sigue dando oportunidad. Porque la oportunidad sigue abierta. Pero hay algo que en el corazón de la persona no se produjo. Y eso tiene que ver con el reino de Dios, el reinado de Dios. Seguimos. Dice, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Se llega a formar una planta, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque está permanentemente queriendo hacerse uno con el mundo. Permanentemente. Y se deja ahogar por las aflicciones del sistema del mundo. Es más importante lo que dicen los políticos que lo que dice el pastor de la iglesia. Es más importante lo que dicen las leyes de este mundo que las leyes de Dios. Termina ahogándose la semilla. No da fruto. Porque el afán y las riquezas, dice, hace que pierdan el rumbo. Le ha sucedido a muchísimos ministerios esto, que por ir detrás de las riquezas perdieron el rumbo del reino y terminaron predicando otra cosa que no es la cruz y enseñándole a la gente otra cosa que no es la cruz. Y el afán y la ansiedad, tarde o temprano, hace que eso se ahogue, no dé fruto. No da fruto de vida. Sigue diciendo el Señor, mas el que es sembrado en buena tierra, este oye, entiende la palabra y empieza a dar fruto. Primero al 30, después al 60 y después al 100 por uno. Va creciendo en el fruto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Que esto es lo que hablábamos la otra vuelta. El Señor viene a nuestro corazón, trabaja en nuestro corazón como buen sembrador. Y si nosotros le permitimos al Señor que Él escarbe y saque las malezas y que nos transforme en buena tierra, empezamos a dar un fruto. Primero incipiente al 30, después al 60, después al 100 por uno. ¿Hasta cuándo? Hasta el supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Que se forme en nosotros otros semejantes a Jesús. Entonces hemos sido buena tierra. No tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Ese mensaje del reino no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Él no nos está llamando a que formemos un partido político. No ese es el llamado. ¿Puede darse que haya un partido político cristiano? Sí, se puede dar, pero ese no es el llamado. Esa es una herramienta más para vivir en esta tierra. Pero el llamado, ese no es el llamado. El llamado del supremo llamamiento es otra cosa. Seguimos leyendo. Parábola del trigo y la cizaña, dice. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en un campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, y entonces apareció también la cizaña. La cizaña es muy parecida a la espiga de trigo. ¿Vio? La espiguita de la cizaña es parecida a la espiga del trigo. Cuando son chiquitas son muy parecidas. Pero es una mala hierba. Entonces dice el reino de los cielos, sucede esto.
Hay una buena semilla sembrada, pero hay otro que nos viene a sembrar cizaña. Ese otro es el sistema del mundo, que nos quiere sembrar su cizaña. Quiere que pensemos como ellos, que sintamos como ellos, que actuemos como ellos. ¿Cómo actúa el sistema de este mundo? Actúa con revanchas, actúa con odio, actúa con difamación, mezclando lo falso con lo verdadero. Últimamente, el tema de la fake news y toda esa pareciera ser que es la panacea, que se ha descubierto algo grandísimo. Siempre existió eso. Yo decía ejemplo la otra vuelta. Los nazis ganaron a Francia con las falsas noticias, que eran verdades a medias, mezcladas. Y una propaganda, ¿no? Que golpeaban la nación. Cuando llegaron ya estaban vencidos. Así actúa el diablo con nosotros, nos tira permanentemente información. Pum, pum, cizaña, eso es cizaña. Y se quiere enquistar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ahogar la buena semilla. Por eso le decía, a usted le ponen una ley como la de la ley del derecho al aborto. Derecho al aborto. ¿Cuál es la media mentira en esto? ¿Lo pensó? ¿Cuál es la media mentira en esto? Había una necesidad sanitaria, que era verdad. Siempre han habido estos abortos. Siempre existieron. Y han habido voluntarios y no voluntarios. Entonces era necesario regular esto legalmente. Pero se terminó decretando como un derecho la ley. ¿Cuál era la intención? Que fuera un derecho. Derecho a la muerte. Nunca es derecho a la muerte. Nadie tiene la potestad de dar o quitar vida, solo Dios. Pero la mentira se estableció como ley. Entonces una necesidad sanitaria se transformó en un derecho con otras intenciones. Que vamos a ver el fruto. En algún tiempo vamos a ver este fruto. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Tarde o temprano vamos a ver el fruto de esta decisión de la humanidad. Medite esto. Como eso, un montón de leyes que se han establecido como verdad. Empiezan de una real necesidad y se transforman en otra cosa. Siempre el diablo actúa así. Por ejemplo, le doy un ejemplo sencillo. En los tiempos de la fundación de esta iglesia, de la iglesia metodista, hacia los años 1700 en adelante, había una ley, que era ley, y un derecho adquirido. La esclavitud era un derecho adquirido por los ricos terratenientes de la tierra, y era ley, y debía obedecerse. Entonces, la cristiandad de ese tiempo la obedecía. No solo la obedecía, sino que la defendía. Hasta que aparecieron algunos locos como Wesley y otros tantos que se levantaron contra eso. El Wesley es el fundador de la iglesia metodista. Fue uno de los que se levantó contra eso. En el momento que se levantó contra eso, causó el mismo efecto que causa con aquellos que hoy se levantan contra el derecho al aborto. Yo no estoy de acuerdo que el aborto sea un derecho. Soy uno de los que no está de acuerdo que sea un derecho.
porque tiene derecho el niño a nacer. Ese es su derecho. Entonces nunca un derecho está sobre el derecho del otro, porque es vida. La ley de la esclavitud era lo mismo, el derecho de uno sobre el derecho del otro. Era una forma de muerte. Y se implementaba con muerte. Y se sojuzgaba con muerte. ¿Dios estaba de acuerdo con eso? No, pero era ley. Y no era ley del reino. En el reino de Dios no hay esa ley. Entonces, cristiano, no me haga decir a mí que en el reino de Dios hay un derecho al aborto, porque no hay un derecho al aborto en el reino de Dios. No existe. Ni existirá nunca. Y hubieron 2 matanzas de niños. Y las 2 tuvieron que ver con el libertador. La muerte de los primogénitos, ordenada por el faraón, y la muerte de Herodes, ordenada en el tiempo de Jesús. Niños que no tenían derecho a vivir. ¿Dios estaba de acuerdo con eso? Sucedió, pero ¿Dios estaba de acuerdo con eso? Porque en el reino de Dios no existe eso. Entonces no mezclemos lo falso con lo verdadero. Eso lo hace el diablo, mezclar lo falso con lo verdadero. Nosotros tenemos que ir a la verdad, su palabra. Su palabra es la verdad. Su palabra es la vida. Cristo es la palabra. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Es más, vino a darnos vida eterna. Más que la vida terrenal. Más allá que la vida terrenal. Mucho más alta. Esa es la ley del reino de Dios. Por eso la iglesia tiene que cumplir un rol profético. ¿Y cuál es el rol profético de la iglesia? Denunciar el pecado. ¿Y a quién debo denunciarle el pecado? ¿Al mundo? ¿A quién le denunciaba el pecado los profetas? Le denunciaba el pecado al pueblo de Dios. Nosotros somos muy de condenar al mundo con nuestras... El que está en tiniebla está en tiniebla. Tenemos que ayudar a que salga de la tiniebla. Pero la denuncia del pecado es en el pueblo de Dios. Y hay cosas que no gustan que se digan. No gustan que se digan. Y dicen, pero estás hablando en contra del siervo de Dios. No estoy hablando en contra del siervo de Dios, estoy hablando del pecado. Que Dios llama pecado. Porque nos ha sido dada la luz para hacer luz en el mundo. Pero los primeros que somos juzgados por la palabra somos nosotros. El juicio empieza por la casa de Dios, dice la palabra. Entonces nosotros somos ejemplo para el mundo. Somos la luz, somos la sal. Entonces yo no puedo estar haciendo las mismas cosas que hace aquel a quien tengo que ir a salvar, ayudar, bendecir, perdonar. No puedo hacer las mismas cosas. No me puedo dar el lujo de estafar gente dentro de la red, de la iglesia. Por ejemplo, por amor al dinero. Que yo viva muy bien y todos mis hermanitos muriéndose de hambre, pudiendo yo ayudarlos. Tener 4 o 5 autos alta gama y mis colaboradores con los zapatos rotos. ¿Les parece que es justo eso? Y después, claro, hacen películas sobre esas cosas y nos enojamos.
¡Ay! ¡Ay! ¡Están hablando mal! Es fácil, juzgar al mundo. Sí, total está en pecado el mundo, es fácil juzgarlo. Estás sin Dios, sin conocer al Señor. Es facilísimo juzgar al mundo. Pero ¿qué hay del juicio de Dios en su casa? En su reino. ¿Tenemos un rey corrupto que nos enseña a ser corruptos? ¿Nos da ejemplo de corrupción nuestro rey? Medite. Ore al Señor. Dios le va a mostrar. El otro día me decía un hermano, Roberto, ¿estás predicando como para que te echen de cualquier lado? Sí, porque es muy posible que me tenga que ir de esta tierra en cualquier momento. Y no me voy a ir callando la verdad, sabiendo cómo es la verdad, habiendo visto con mis propios ojos y habiéndolo vivido en carne propia. No me voy a ir callando esa verdad de esta tierra. ¿Y por qué le digo esto? En Primera de Juan, el apóstol Juan nos enseña esto. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído y visto, eso os anunciamos. Y yo he visto, y he oído, y he vivido situaciones de estas de las que le estoy diciendo. Y muchos de los que me están escuchando saben que estas cosas son así. ¿Me entiende? Y no las podemos callar, porque si no el diablo nos va a acusar y nos va a escrachar. El diablo nunca le va a cubrir a usted su desnudez. Jamás. Siempre lo va a exponer para que sea avergonzado. Y ha sucedido con infinidad de gente. Por eso se han hecho esas películas y todas esas cosas que se hicieron. Porque se les dio letra para que escriban. Medite en su corazón. Medite. Y no se enoje conmigo, enójese con el que escribió este libreto. El Señor dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y que nosotros, hijos, sus hijos, no podemos ser uno con el pecado. Porque hemos sido sacados de ahí para la vida, para que otro reciba vida, para que otro sea sanado, para que otros alcance el conocimiento de Jesucristo, que pueda ser salvo de la desgracia del pecado. Porque el pecado es una desgracia. Y literalmente es una desgracia. Te bajó de la gracia. Te baja de la gracia, te saca de la gracia. Cuando lo haces voluntariamente. Medite.
¿Qué cosas tienen que ser cambiadas en nosotros? Clamamos por un avivamiento. Clamamos por una manifestación de Dios sobre la tierra. ¿Y por qué no se hace? Porque Dios no se hace uno con el pecado nunca. Por eso no se manifiesta. Porque Él es santo. Su reino tiene que ver con lo que somos. ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores. Todos nacimos pecadores. Porque nacimos pecadores, pecamos. ¿Somos perdonados? Sí, todos. Toda esta humanidad está perdonada. Es para todos. ¿Cómo se produce la transformación? Por el poder de la gracia. ¿Y cuál es el poder de la gracia? El Espíritu Santo, que ha venido para regenerar nuestras vidas, para hacer que esto que estaba muerto en sus delitos y pecados tenga la vida del Espíritu para poder vivir una vida agradable al Padre y volver a producir en mí, en usted y en todo aquel que cree una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y vamos creciendo en el conocimiento de Dios hasta el día perfecto, en donde la obra está terminada, hechos a imagen y semejanza de Jesús. Entonces, hemos alcanzado el supremo llamamiento. Eso es desde el principio de la creación hasta los días de hoy. Eso no ha cambiado. Pero no que yo me haga uno con el discurso mentiroso de este mundo y lo quiera hacer pasar verdad por mentira, mentira por verdad. Esa es la artimaña del diablo. Medite. Ore al Señor. Y no tenga miedo de decir la verdad. La verdad debe ser dicha, porque la verdad es Cristo. Imagíneselo a Cristo de esta manera. A ver si le entra en la razón esto. Cristo acá en la tierra, personalmente, en una mansión de 30 millones de dólares, con un avión, 7, 8 autos a alta gama, una cuenta bancaria multimillonaria y los hermanitos de la iglesia pasando hambre y recibiendo bolsones de alimento. ¿Se lo puede imaginar a Jesús así? Si usted se puede imaginar a Jesús así, entendió muy mal el reino. Pero hay gente que vive de esa manera, ¿eh? ¿Y cuál es el miedo que nos mete? No puedes hablar mal del ungido de Dios. Yo no estoy hablando mal, estoy diciendo lo que veo. Que veo que tiene una casa millonaria, que tiene un montón de autos, que tiene una... Cuento lo que veo. Estoy hablando mal. Ahora, si usted dice que yo estoy hablando mal, está reconociendo que usted está mal. Que no debería ser así. El que lo reconoce es usted, no yo. Yo no estoy hablando mal, estoy diciendo lo que veo. ¿Me comprende? Así nos mira el mundo. Lo que ven y lo que dejamos ver. Pero el juicio siempre lo hace Dios. Dios nos juzga. Por eso dice el Señor, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. ¿Qué estaban reconociendo? Que tenían dones espirituales.
Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. También eso va a suceder en el reino, y sucede en el reino. Escape por su alma, escape por su vida, por la vida de su familia, de sus hijos. Es tiempo de bendecir y que sus ojos sean abiertos a una verdad maravillosa, que éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, y que no teníamos ninguna oportunidad si no hubiera venido Cristo, y que murió por nosotros, y perdonó todos nuestros pecados, y resucitó, y envió su Espíritu Santo para que hoy podamos tener oportunidad de vida eterna, una vida unida a Él, para poder ser uno con Él, y que otros puedan entrar en ese reino, ser incluidos en el amor de Dios, porque para eso vino Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiere decir que si hay oportunidad de perderse, si esa advertencia nos hace el Señor, es porque hay oportunidad de perderse. Si no, no diría eso la Biblia. Diría otra cosa. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. ¿Está mal tener riquezas? No. Si Dios te la da, bienvenida. El tema es dónde pongo mi amor, dónde pongo mi corazón. ¿Está mal vivir bien? No, está muy bien. Y cada vez mejor calidad de vida si es posible. Pero que tu corazón no esté puesto ahí, en el amor a eso. El amor no puede cambiar de dueño. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que sos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si te gusta vivir bien, ¿por qué querés que tu hermanito viva pidiendo limosna, pudiendo ayudarlo? Medite en su corazón. Y si estoy errado, perdóneme. Pero sé que en esto no estoy errado. Padre, muchas gracias, Señor, por el amor, la gracia, la misericordia que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Porque nos diste la oportunidad de poder volver a casa, de ser hechos tus hijos, de recibir todo perdón, Señor, de nuestros pecados. La oportunidad de ser transformados cada día y ser regenerados cada día en una nueva criatura. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias por estar, gracias por no avergonzarte de nosotros, por ayudarnos, por levantarnos cada día. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre bendito, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra, toda gloria, todo honor a ti, Señor. Tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria. A ti te honramos, Señor. Y que nuestras vidas, Señor, sean vidas que sean agradables a ti, Señor. Ayúdanos. Reconocemos nuestras debilidades, Señor. Reconocemos nuestras flaquezas, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Cada día, Señor, yo te necesito. Mi familia te necesita. Mis amigos, mis hermanos espirituales, Señor, te necesitan cada día. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder ver las cosas como tú las ves, Señor. Y gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Dios mediante, el domingo en la mañana vamos a estar con el culto familiar. Los esperamos.